De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en RBC 104.7 FM y rbconline.pe. Al mundo entero, no hay derecho, con Gratzer Truesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 16 de febrero del año 2018 y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos están ya escuchando a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país, y esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que está conformada por un grupo importante de radioemisoras en todo el país que muy amablemente nos ceden espacio para poder difundir en vivo y en directo el programa. Muchas gracias también a las radioemisoras que no transmiten el programa en vivo, pero lo transmiten más adelante en su programación. Estamos muy contentos de que se hayan sumado en estos últimos tiempos a esto que para nosotros es una gran posibilidad de llegar a más sectores. Gracias también a quienes a esta hora de la mañana nos están siguiendo a través de internet. Ahí usted puede encontrarnos en idlradio.p, muy sencillo, y también en RBC Online, donde estamos saliendo en vivo y en directo. En idlradio.p podrán escucharnos, podrán también vernos, y si usted quiere también comentar. Pero, y esto es también importante para los que quieren leer un poco los resúmenes de las entrevistas que hacemos todos los días, ahí van a encontrar esto de una manera, digamos, también para poder compartir estos puntos de vista con otras personas, seguramente para que tengan un análisis más profundo de lo que está pasando en nuestro país. Esa es nuestra intención, y por eso es que hace bastante tiempo estamos ya en esta tarea. Van a haber novedades a partir del 26 de febrero aquí en el programa. Se los voy a contar en los siguientes días, así que estén atentos, atentas a lo que la próxima semana vayamos a anunciar. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de un grupo de cada vez más grande de canales de televisión que toman la imagen del programa y que lo transmiten a través de sus frecuencias. Muchas gracias también a quienes a esta hora están ya, porque están habituados a usarlo, participando en las redes sociales, tanto en el Twitter y sobre todo en el Facebook, donde estamos ya transmitiendo también en vivo y en directo. Ahí nos puede escuchar, nos puede ver y también puede opinar, puede comentar, nos puede hacer llegar su punto de vista sobre los temas que abordamos aquí en el programa. Para nosotros es central lo que usted nos diga, porque alimenta nuestro punto de vista y a veces nos hace notar ángulos que escapan a nuestra propia percepción. Así que muchas gracias por eso también. Quienes no tengan la posibilidad de usar las redes sociales, pero tengan un celular, y ahora la mayoría ya tienen acceso al WhatsApp, tienen el 9975-74815, 9975-74815, para que nos puedan escribir y nos hacen llegar su punto de vista, sus sugerencias, su preocupación, y nosotros vamos a, por supuesto, tomarlo con mucha responsabilidad. Ayer hicimos una pregunta sobre el sueldo mínimo vital, así es que técnicamente se llama, y es que el presidente de la República ha pedido al ministro de Trabajo que evalúe la posibilidad de que este se pueda incrementar. Para eso tiene que llamar al Consejo Nacional del Trabajo, donde está el Estado, donde están los empleadores y también los sindicatos vinculados a, digamos, distintos gremios o actividades que muy activamente participan de este debate y tienen una plataforma muy concreta. Va a estar más adelante Carmela Cifuentes conversando con nosotros para hacernos notar qué cosa piensa la CGTP sobre este tema. Y ayer les preguntamos a ustedes, ¿crees que el pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que plantea analizar el aumento del sueldo mínimo, es populista? El 90% cree que sí, 90%, y el 10% tan solo cree que no, que esto es una planteamiento genuino de un presidente que se preocupa por los trabajadores, pero daría la impresión, y yo me inclino a creer, que es más lo primero que lo segundo, es decir, un presidente en apuros. Y claro, querían ayer plantear la siguiente dicotomía, decía el congresista Heresi,
lo siguiente, decía: no se entiende a los políticos. Cuando no se hace nada con el sueldo mínimo, se quejan que no se hace nada. Y cuando el presidente tiene la voluntad de hacer que se evalúe o que se analice, dicen que es un populista. Bueno, lo que pasa es que para poder plantear un debate y luego tomar una acción sobre este tema, tienen que generarse algunas condiciones que los especialistas han dicho no están configurados o no configuran un escenario favorable para un fin o una iniciativa de esa naturaleza. Y además, digamos, el problema no solo tiene que ver con el sueldo mínimo vital, sino con otros aspectos fundamentales en una ley de trabajo o en una plataforma sobre el trabajo y el empleo digno que no se ha movido casi nada en los últimos años. Pero el presidente, y eso no puede desvincularse del escenario en el que él se está desarrollando ahora, está en situaciones muy complicadas y tal vez por ahí le han dicho que puede tener un aire, un oxígeno, un poquito más de tiempo para que se pueda arreglar o acomodar las cosas de acuerdo a lo que él cree. Pero el presidente está muy interesado en una sola cosa: quedarse a como dé lugar en la presidencia de la República, y el principio constitucional dice que debería terminar su mandato, pero la política y el comportamiento del presidente parecería que no han abonado o no abonan en esa dirección, y dentro de poco, a raíz de 2 pedidos de vacancia que van a ser, entiendo, uno solo, al que se van a sumar otras bancadas, puede poner otra vez en salmón al presidente de la República como en diciembre último, con la diferencia que hoy día tiene menos aliados, tengo la impresión, que antes, sobre todo si es que se discute la vinculación que la sistemáticamente sostenido a través de sus empresas con Odebrecht y otras que están vinculadas a actos de corrupción, que por cierto tendrán un desenlace interesante a propósito de lo que Jorge Barata pueda decir a finales de este mes. Entonces la discusión sobre el sueldo mínimo no se da en el vacío, no es, digamos, parte de una reforma, no es parte de algo que el presidente haya antes anunciado siquiera. Se da en el marco de una tremenda debilidad del presidente, que necesita que todos estemos ocupados en algunos temas. Este es uno, y el otro, por cierto, es como anillo al dedo el tema de Maduro y la próxima cumbre de las Américas, y sobre eso quiero comentar también, pero y lo voy a hacer de la siguiente manera, usando además los dichos de algunas personas que se han pronunciado en torno a esto el día de ayer. Pero vayamos a evaluar un poquito lo que ha dicho el presidente de la República, y ha hecho un pedido concreto al Congreso de la República para que lo apoye. Hace un par de días o 3 salió con su vicepresidente, sus 2 vicepresidentes, tratando de mostrar unidad en el gobierno. Digamos, si ese fue su objetivo, no lo logró, por lo tanto no cumplió con la finalidad que esa exhibición tenía. Y hoy día luego planteó el sueldo mínimo, diciendo que el incremento va a mejorar las condiciones de los trabajadores y hay que evaluar. Ojo, y lo que ha dicho el presidente es que hay que evaluar la posibilidad del incremento del sueldo mínimo, que no es lo mismo, se va a subir el sueldo mínimo. Hay una diferencia que no solo es nominal o gramatical, no, o sea, es una diferencia sustantiva. Una cosa es, yo creo que debería empezarse a conversar, otra cosa es que se aumente el sueldo mínimo. Claro, no podría hacerlo de esa manera, pero debería o podría tener una actitud distinta a solo mandar a que esto se empiece a discutir. Y tampoco le ha ido bien, porque la gente no le ha creído que esto pueda ser un acto de buena voluntad o genuino para resolver estos problemas que miles de trabajadores, por cierto, tienen. Luego está todo el tema de Maduro, y de ahí se ha cogido, y la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas también ha logrado que se centre la atención en la venida o no Maduro a propósito de la declaración del Grupo de Lima. Pero la próxima cumbre acá se llama Cumbre de Lucha contra la Corrupción y de la Institucionalidad Democrática. Y digamos, en ambos casos, en el Perú hay problemas serios. Y por eso es que la crítica a Maduro, legítima, coherente, me parece además necesaria por las barbaridades que allá se están cometiendo, no debería opacar o dejar de ver que aquí también hay muchos aspectos que el propio gobierno, en alianza ahora inclusive con su oposición más recalcitrante, están tratando de encaminar de manera distante a lo que un país democrático debería hacer, como por ejemplo su reacción frente a la Corte Interamericana con un fallo que acaba de dar, y seguramente con el que se viene en torno a Alberto Fujimori y el mal dado indulto. Pero el presidente dijo: déjeme trabajar, no quiero estar ya en estas cosas, déjeme trabajar. Y ayer le dijo al Congreso que lo apoye. Vamos a escucharle al presidente qué cosa es lo que dijo respecto a esto. Acabo de estar en Tumbes
estaré unos días en Puno y estoy aquí hoy en Tacna y estaremos en unos días con el presidente de Colombia y unas semanas después tendremos la primera cumbre de América que se realiza en años, que será en el Perú. Entonces yo le pido al Congreso que nos apoye, porque el Perú quiere trabajo, quiere ver progreso y nosotros estamos ahí. No estamos para discusiones bizantinas, estamos para hacer el trabajo que los peruanos me eligieron para hacerlo. Bueno, el presidente, digamos, tiene razón en el sentido de que otros deberían ser los temas que ocupen también a quienes toman decisiones y buscan darle una respuesta, o deberían dar una respuesta a los problemas que la gente diariamente padece. Pero no es tan bizantino discutir también otros aspectos que me parece son fundamentales. Y ese es el problema de alguien como Pedro Pablo Kuczynski, que como no ha tenido, digamos, la posibilidad, si quiere el interés en su vida de percibir o desenvolverse de una manera un poco más extensa en, digamos, los ambientes de la política, no sabe, y claro, y ha estado básicamente en la gestión, en la tecnocracia, en la gestión de intereses, en el lobismo, entonces no sabe que hay otras cosas que también son importantes y que el presidente no tiene que soslayar. Yo estoy de acuerdo que el presidente tiene que hacer obras y viajar a Puno, y viajar a Tacna, y viajar a distintos lugares, me parece excelente, eso es lo que hay que hacer, pero me parece importante también que el presidente entienda que, entre otras cosas, la gente lo que quiere es que no se le mienta, que la gente quiere que se sea transparente y que se rinda cuentas, que la gente quiere que no se sea corrupto, que la gente se cree que, o la gente quiere que no se abone a la impunidad, que la gente quiere que la política sea decente, que la política sea, sobre todo, la posibilidad de entender que camino hacia un país diferente, la ética pública, los no conflictos de intereses son los que deberían marcar esa pauta. Y el presidente tiene mucho al respecto que decir. Ahora, que en el Congreso hay gente impresentable y bancadas oportunistas, sí, pero decir que hay o se está planteando discusiones bizantinas me parece que dista de lo que en realidad está pasando. El presidente tiene que explicar una serie de hechos, y Dele Reporteros, que acaba de cumplir 8 años, una magnífica, corta pero magnífica trayectoria, pues ha hecho una línea de tiempo de cómo el presidente jugaba al vendedor y al comprador al mismo tiempo, es decir, estar por un lado detrás del mostrador y al día siguiente pues decidiendo cosas sobre eso. Entonces eso se llama conflicto de intereses, y hay varios casos que él tiene que explicar. Y claro, la discusión podría ser si la vacancia es la vía o la institución prevista en la Constitución para discutir esos temas. Probablemente deberían ser otras, pero esas otras son las que el presidente no quiere usar. Por ejemplo, ahora que tendría que ir al Congreso de la República para explicar estas cosas, no solo no quiere ir, sino ha puesto una condición: que hable barata, para que con eso seguramente pueda organizar su propio discurso. Y por otro lado, después de haber hecho tremendo acto de traición en diciembre a todos los que genuinamente le apoyaron por defender la presidencia de la República y el sistema democrático, pues no le puede exigir o pedir que ahora no tenga una actitud distinta, no por revancha, sino porque efectivamente hay varios otros elementos que hacen o deberían hacer en un país donde el presidente algo de sentido común tenga, dar un paso al costado, pero eso no va a pasar, y lo otro seguramente dentro de poco se habilita. Entonces el presidente no debería soslayar eso, porque eso creo que puede exacerbar más los ánimos y puede terminar en una situación muy difícil más adelante. Bueno, el presidente ha dicho entonces que lo dejen trabajar, pero también Mercedes Arauz, sobre el primer tema que yo iba comentando, son las 7:15 ya de la mañana, ha dicho que se va a evaluar el aumento de sueldo. Entonces ya el presidente lo lanzó, ya su presidente del Consejo de Ministros dijo que se va a discutir este tema, y habrá que escuchar qué dice el ministro de Trabajo. No sé si está del todo convencido de que esa es la línea que hay que seguir en una agenda que es mayor, por supuesto, a este punto en materia laboral de nuestro país. Pero ¿qué dijo Mercedes Arauz? Vamos a escucharlo ahora directamente.
una reunión de trabajo que va a haber el Consejo Nacional del Trabajo. El Consejo Nacional del Trabajo es el grupo que tiene la autorización para hacer el análisis técnico sobre los estudios, sobre la metodología que ya existe. Veamos a qué puerto llegue esa conversación en el Consejo Nacional del Trabajo y después el presidente tomará la decisión respectiva. ¿Es posible ya que se... Es muy probable en función a la conversación que se tenga en el Consejo Nacional del Trabajo. Bueno, yo creo que aquí hay una explicación bastante clara de todo lo que hay que seguir para conseguir eso que el presidente dice hoy urge en el país. Tiene que ir al Consejo de Trabajo, hay una discusión técnica, también por cierto política, y si es que de ahí se desprende la necesidad de que esto suceda, van a traer al presidente para que él decida. ¿Eso puede cuánto durar? Bien, pónganle usted el tiempo que le parezca, pero no creo que sea, se reúnen mañana y a fin de mes estamos ya aumentando el sueldo mínimo. Tengo la impresión que no es así, aunque el presidente está tan preocupado, diría yo, para no usar la palabra desesperado, que puede por ahí salir con un acto de esta naturaleza. Esto mínimamente mejora y lo pone o lo robustece o lo hace mejor el presidente, o que la percepción de la gente sea que ha recuperado una vitalidad que parecía iba a tener su gobierno, porque hasta con ejercicios matutinos nos despertaba todas las mañanas. Yo creo que no, la verdad, pero el presidente seguramente muy creyente de lo que le dicen sus asesores, pues piensa que por ahí hay una vía en la que puede conseguir algunos réditos políticos. Bueno, también se ha abierto toda una discusión y ayer se ha paseado por todos los medios la señora Cayetana Arjovín. De hecho, en este momento está en otro medio de comunicación hablando sobre lo que ha hecho el Grupo de Lima, que es decir que el señor Maduro, que es presidente de Venezuela, y que hace tiempo no debería hacerlo por la manera brutal como está sometiendo a un pueblo a, digamos, vejámenes permanentes que han llegado inclusive a una crisis humanitaria y sanitaria muy serio, y que no es una democracia hace bastante tiempo, y está bien que los países expresen su rechazo a esas prácticas. Cuando en el Perú gobernaba un dictador, Alberto Fujimori, otros países también se expresaron contra esa dictadura. Me hubiera gustado, sin duda, que muchos de los que ahora están muy interesados en Venezuela siquiera se hubieran preocupado en ese momento por lo que pasaba en el Perú, y más bien algunos o algunas que hoy son muy demócratas hacían de guaripoleras de una dictadura que fue muy nefasta para nuestro país en todo sentido. Y entonces hoy están preocupados por Venezuela. Y que se preocupe muy bien por Venezuela. Y el presidente que se preocupe por Venezuela. Y la señora Cayetana Arjovín que se preocupe por Venezuela y que haga que Maduro no venga. Eso me parece que es un hecho que genera una idea de que el Perú quiere justamente mostrarse como un país que respete el sistema democrático y que condena ahí donde se vulneran sus pilares fundamentales. Pero ojito, aquí en el Perú también estamos a puertas de algunos madurazos o algunos chavetazos, iba a decir, como digo, por lo que hizo Chávez en Venezuela. Porque la señora Cayetana Arjovín con el señor Galarreta, que digamos tienen una sintonía digamos telepática, han decidido los dos estar de acuerdo para pedir aclaración a la Corte Interamericana. ¿Es un procedimiento que existe? Sí. ¿Es legítimo? Sí, aunque a mí me parece que la Corte no tiene nada que aclarar sobre el caso del Frontón. Pero han seguido esa vía. Pero la actitud que han tenido desde el comienzo el señor Galarreta y la señora Arjovín, que representan los dos a un fujimorismo, digamos, solo diferente en algunas formas, pues después de que la Corte aclare y les diga, bueno, si ustedes quieren que la aclare, les voy a decir que lo que dije es que archiven ese caso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si la señora Arjovín, el gobierno, el señor Galarreta, que ha resaltado la virtud de este gobierno por lo que está haciendo con Maduro, no empiezan a plantear la posibilidad de salirnos del Pacto de San José o de no cumplir esa sentencia. Si eso pasara, sería de una incongruencia monumental, porque no puedes tú acusar a los otros de lo que no estás cumpliendo acá. Sigo con eso porque también se viene lo que diga la Corte Interamericana en torno al indulto de Alberto Fujimori. Entonces ahí
dependiendo de qué cosa diga la Corte, yo creo que va a decir que se anule el indulto. Vamos a ver si la señora Cayetana Arjovín con el señor Luis Galarreta, que son dos fujimoristas, solo con formas algo diferentes, pues van a aceptar, acatar y van a hacer lo que la Corte ordene. O es que ellos, junto con Pedro Pablo Kuczynski, van a tratar de ponerse rebeldes con actos que deberían y son de cumplimiento obligatorio. Ahí vamos a ver si este gobierno es coherente con su lucha a favor de lo que está pasando o en contra de lo que está pasando en Venezuela. Entonces el tema Maduro está en el centro del debate y está siendo utilizado en el debate interno también en nuestro país para seguramente con eso buscar quitarle peso a la vacancia, argumentando que quienes le impulsan son gente que más bien tiene simpatías por Maduro, cosa que yo diría es en parte verdad, porque hay algunos que están en el Congreso efectivamente y que creen en Maduro, pero digamos hay otro sector que no, claramente ya lo ha dicho, o deberían ser más claros en este ámbito para que esta historia de una vez deje de ser siempre el estribillo en contra de este grupo que tuvo un buen despliegue en el último proceso electoral, pero que pues miren cómo ha terminado. Pero entonces yo solo digo, imagino que si esa preocupación tremenda tenemos por Venezuela, no cometeremos las mismas barbaridades que Maduro y Chávez antes han cometido con el sistema interamericano, ¿no? De no cumplir lo que nos manda como sentencias. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer? La señora Mercedes Arauz, que es presidente del Consejo de Ministros, ha dicho que Nicolás Maduro no puede entrar al país. Ha dicho que no puede tomar cielo peruano, que no puede entrar a cielo peruano. ¿Por qué ha dicho eso? Porque Nicolás Maduro, y ayer reaccionando frente a lo que ha dicho el Grupo de Lima, ha dicho: ¿a qué? ¿No quieren que vaya? Voy a ir. Y le han dicho que le van a cerrar absolutamente todas las entradas. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro el día de ayer. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Bueno, eso no sé, Carlitos, quién se lo ha contado. De repente un pajarito le ha dicho a Maduro que va a poder venir por ahí de cielo tierra, o que con truenos, relámpagos o lo que fuere. ¿Qué cosa es lo que ha hecho el Estado peruano? Lo ha desinvitado, es decir, ha dicho que la invitación que le hicieron ya no lo quieren aquí. Y Mercedes Arauz ha respondido a Maduro de la siguiente manera. Vamos a escuchar. Hoy día le mando una carta por encargo del presidente de la República al gobierno del señor Maduro, indicándole que, dado que él está faltando todos los acuerdos de las buenas prácticas, que inclusive, como es el caso de la firma del acuerdo de Quebec, en el cual un gobierno que convoca elecciones de una manera arbitraria, como lo está haciendo él, no puede ser invitado a las cumbres, el gobierno está retirándole la invitación. Él no es bienvenido en el Perú, no puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar porque no está siendo bienvenido. Bueno, no puede entrar, dice la presidenta del Consejo de Ministros, y ayer Francisco Belaúnde nos explicaba acá que esa era una posibilidad, es decir, que cierran todas las entradas y él no puede transitar por el Perú, ni por tierra, ni por aire, ni por mar, y eso es lo que va a pasar. Entonces, con eso va seguramente el tema Maduro ser un tema político aquí hasta las cumbres de las Américas, porque van a venir, va a haber críticas, van a haber insultos, van a haber esto y lo otro, y va a convertirse en un tema que el gobierno va a utilizar para tratar de distraernos. Yo digo, lo que pasa en Venezuela es gravísimo y hay que hacer gestos claros de rechazo a esas barbaridades. Que Maduro es una persona que ha roto todo principio democrático y se ha convertido en autócrata, un dictador, no tengo la menor duda. Además, creo que el sometimiento a un pueblo a aspectos que son realmente digamos totalmente fuera de los estándares básicos y que atentan claramente contra la dignidad de un pueblo, son reflejo de la maldad y la manera
irresponsable como se ha actuado en este país hace bastante tiempo, y que se constituyen, ya inclusive en unos foros internacionales, como escenarios o elementos sustantivos para iniciar una persecución penal en términos internacionales, inclusive como en la Corte de la Haya. Entonces, eso a mí me parece que está pasando. A mí no me tienen que convencer de eso. Yo he estado en Venezuela y conozco bastante bien la realidad de Venezuela. Pero aquí hay una realidad que el presidente quiere evadir, y esa también hay que prestarle atención, y creo que lo de la Corte va a ser bien importante dentro de poco ver la actitud del gobierno, a ver si se maduriza o no en torno a lo que hay que hacer en ese aspecto. ¿Qué más hay que decir sobre este tema? Bueno, quiero recomendarles, como todos los viernes, que ustedes compren Hildebrand en sus 13. Fujimori tiene orden de captura, sus abogados exigen que se la levante. Esta es una noticia que nosotros dimos la semana pasada a propósito de conocer que efectivamente han hecho ese pedido. Si es que la señora Mercedes Arauz sale y dice que le van a cerrar toda posibilidad de ingreso a Maduro, que no puede entrar, imagino que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que Alberto Fujimori ha sido beneficiado con un irregular indulto y por tanto tiene que revertirse, y mientras eso se lleva a la práctica, que vamos a ver si el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no se convierte en el gobierno de Maduro y no cumple, o sea, vamos a ver si cumple. En ese lapsus habrá que ver si con la misma intensidad y con el mismo empeño evitan que Alberto Fujimori pueda salir, si es que tiene una orden de captura prevista, vigente, después de que la Corte tome esa decisión, o que en el caso Pativilca sería que no se aplique el derecho de gracia. Me gustaría ver esa escena en la señora Mercedes Arauz y la señora Cayetana Jovín pronunciándose sobre ese tema con el énfasis que se pronuncian ahora. Bueno, ahí está. ¿Qué más dice Gilberto en sus 13? La oficina de PPK, que costó $546.185.000, fue comprada en el 2007 usando una empresa que no figura en su declaración. Keiko rehace Fuerza Popular. Toledo se venga de Kuczynski, los que estafaron a Agrobanco. Caretas y sus liquidaciones, problemas en Caretas serios con sus trabajadores, matices, democracias muertas, la TBC avanza, dice Gilberto en sus 13. Como siempre se lo muestro acá, pues vayan ustedes, pues lo único que les pido que sea después del programa, y que se compren sus libros en sus 13 de necesaria lectura. Son las 7:28 de la mañana. Hacemos nuestro recorrido por las regiones, conversamos con nuestros invitados. Vamos a tener esta mañana a Carmela Cifuentes de la CGTP, luego viene Alberto Adriansen, que ha sido parlamentario andino, analista político, que viene a hablar sobre lo que está pasando con lo de Maduro, la Cumbre de las Américas, pero vamos a hablar de la izquierda, vamos a hablar de la vacancia de PPK, vamos a hablar de varios temas con él, que siempre es interesante conversar. Y más adelante vamos a conversar con una agricultor humilde pero digno, que está muy molesto porque el señor Héctor Becerril le ha quitado un terreno, o le quitó un terreno hace algunos años cuando él estaba, saben ustedes, el señor Becerril trabajaba en Pomalca, y después más bien acusó al señor Freire Prieto de que él era miembro de una organización criminal que traficaba con terrenos. Él va a venir, o vamos a conversar con él esta mañana, porque él no va a permitir que eso continúe y lo va a denunciar porque le parece un agravio que lo insulten de esa manera. Y más adelante va a tener una denuncia que tiene que ver con lo que está pasando en el Instituto Nacional de Salud. Son las 7:30 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias.
Son las 7:31 de la mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a ir a Tacna y nuestro amigo y colega Richard Flores está ya en comunicación con nosotros. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes, Glatzer. Informamos desde Tacna que tras 6 años de espera y con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Educación, se inauguró la institución educativa emblemática Francisco Antonio de Sela, obra que inició en el 2012 y tuvo retrasos debido a irregularidades en el expediente técnico. La nueva infraestructura fue entregada a la comunidad educativa, el mismo que beneficiará a más de 2.100 alumnas del nivel inicial, primaria y secundaria, con más de 60 aulas, 3 laboratorios, una piscina semiolímpica y un coliseo polideportivo. Entre otras actividades que cumplió el jefe del Estado, fue la visita a la construcción del nuevo Hospital Hipólito Unanue en Tacna, obra que también está valorizada en más de 265 millones de soles. Desde Tacna informó para IDL Radio, Richard Flores. Muchísimas gracias, Richard, por esa información desde la región Tacna. Un gran amigo de este programa me escribe a través del Facebook y me hace notar efectivamente algo que debí mencionar cuando hablaba sobre lo de Maduro y sobre cómo lo que pasa en Venezuela y esta actitud que puede terminar siendo incoherente de criticar lo que pasa allá y acá estar frente a también posibles reacciones parecidas a la de Maduro y de Chávez en torno, por ejemplo, al sistema interamericano cuando dé resoluciones que no le gustan a Pedro Pablo Kuczynski, a Cayetana Jodín o a Larreta, que en este fin son exactamente lo mismo. Y me lo hace notar por además haciendo referencia a lo que Carlín en Caricaturas dice el día de hoy. Está la señora Cayetana Jodín rodeada de todos los cancilleres de distintos países. Y un periodista pregunta, dice, un presidente que se reelige con fraude, con 30 muertos en protestas, ¿será bienvenida a Lima? Y dice, hablo de Honduras, que forma parte de este grupo. Y Cayetana Jovín le dice, no, ya dijimos que Maduro no venga. Esa también es otra incoherencia, lo que ha pasado en Honduras, cómo se llama, y si es que en esta declaración del Grupo de Lima, o la canciller, creo que es mujer de Honduras, firma también esto en torno a lo de Venezuela, y ahí frente a ese caso no se dice absolutamente nada. Y en relación a Pedro Pablo Kuczynski y su baja aprobación, Carlitos Ollera, no sé si ha visto Eduardo o no, Eduardo Isidios, que también está en la República. Sus dos personajes están viendo el Twitter del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que dice, ha mandado un Twitter Pedro Pablo Kuczynski que dice, vamos a evaluar la remuneración mínima vital después de evaluar que mi aprobación mínima vital ha caído al 19%. Son las 7:34 de la mañana. Vamos a irnos ahora a Chachapoyas, en la región Amazonas, la fidelísima ciudad de Chachapoyas, que es mi tierra más, como ustedes saben, y ahí está mi gran amigo y colega Elizalde Cruz con la información. Elizalde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de la Red Nacional de IDL Radio? Desde Chachapoyas para comentarles que el Contralor General de la República, Nelson Jaque Yalta, visitó la fidelísima ciudad de Chachapoyas, donde anunció la decisión de ampliar para el segundo semestre del año la aplicación del nuevo modelo de control gubernamental, que actualmente se viene utilizando para el control a la reconstrucción con cambios a distintas intervenciones públicas que se van a dar en la región Amazonas. Jaque Yalta explicó que el objetivo de la aplicación del nuevo modelo de control gubernamental es mejorar la supervisión de los mismos mediante la identificación en un plazo más corto de las situaciones de riesgo, las cuales van a ser comunicadas a las autoridades competentes para que realicen las correcciones oportunas y pertinentes a fin de garantizar una efectividad de las intervenciones públicas. Desde Chachapoyas, Esfera Radio, Elizalde Cruz para la cadena nacional de IDL Radio. Muchísimas gracias, Elizalde, por esa información desde Chachapoyas. Nos vamos ahora a Chimbote. Carlos Bustamante con la información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Las informaciones desde Chimbote. Y Ancash lidera nuevamente el reporte de conflictos sociales a enero de 2018. Esto según la Defensoría del Pueblo, que ha emitido el reporte de conflictos sociales número 100
167 correspondiente a enero de 2018, en el que se informa que existen 176 conflictos sociales, 124 activos y 52 latentes. Las regiones que concentran el mayor número de conflictos son Ancash, que lidera con 28, seguido de Puno con 15 y Apurímac con 13. También se señala pues que este monitoreo de conflictos sociales, los conflictos socioambientales son los más numerosos con el 69,3% y del sector minero registran el mayor número con 65,6%. Se han incorporado 8 nuevos conflictos, uno se ha reactivado y uno fue resuelto. Esa es la información a esta hora de la mañana. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información desde la región Ancash, específicamente desde Chimbote. Son las 7:37 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en un instante y conversamos con Carmela Cifuentes, que es vicepresidenta de la CGTP. Ya volvemos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:38 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros Carmela Cifuentes. Ella es, como ustedes saben, una de las principales dirigentes de la CGTP. Y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder conversar con nosotros sobre algo que, digamos, sin que estuviera pensado, por lo menos nunca imaginado en la cabeza del presidente, ha lanzado la posibilidad de, ojo, evaluar el incremento de la remuneración mínima vital. Digamos, evaluar significa, yo puedo decir, estoy evaluando la posibilidad del próximo año hacer un viaje a algún lado. Bueno, digamos, eso no quiere decir que vaya a hacer el viaje. De pronto sí, de pronto no. Pero lo que se le ha sumado o ha generado dudas o mayores dudas en torno a que si eso es real, genuino, practicable, el presidente quiere o no, es el hecho de que el presidente está en una situación política muy complicada. No solo porque las encuestas dicen que solo el 19% su gestión le parece o aprueba su gestión, sino porque además los problemas que lo apremian a él son muy serios. Entre otros, esta parece muy particular manera de ver las cosas cuando estaba en el ámbito privado y en el público, sin darse cuenta que claramente en algunos casos cayó en conflicto de intereses. Pero ese es un tema que él parece que no calibra bien. Señora Cifuentes, qué gusto saludarla, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos también llegar a todas las personas que le están escuchando y que, bueno, es masivo, ¿no? Quería preguntarle yo, muchísimas gracias por el saludo, pero ¿le cree usted? No entremos todavía. No quiero entrar, voy a preguntarle, por supuesto, si es viable el tema del incremento, es necesario, qué puede hacer el Consejo de Trabajo, cuánto demora eso. No le pregunto todavía, le pregunto, en términos de la voluntad del presidente de querer subir la remuneración mínima. ¿Ustedes le creen, digamos, piensan que estaba en el plan de PPK, estaban ustedes esperando que él se pronunciara sobre eso? ¿Cómo lo ven? Mire usted, nos hemos reunido muchas veces varias veces con el presidente, en el cual nunca puso a debate el incremento de la remuneración mínima. Nosotros no lo creemos. Es más, pensamos que en este momento es un tipo de populismo y decir, bueno, voy a decir esto de la remuneración
remuneración mínima vital para subir en las encuestas, porque vemos que cada día más baja. Para nosotros era necesario, fundamental, que se incremente la remuneración, pero hoy por hoy no le creemos al presidente, porque nada de lo que él ofreció ha cumplido con la central. Sería bueno, señora Cifuentes, que le pueda contar a sus oyentes, no le voy a pedir detalle de todas las reuniones, pero las veces que se ha reunido, y estoy pidiéndole que nos cuente un poquito, inclusive de aquellas que fueron cuando él era candidato. Claro. ¿Qué fue a pedir y qué fue a ofrecer? Para ver si es que dentro de esta, como alguien ha dicho, este conejo que ha sacado del sombrero, estaba la remuneración mínima vital. Bueno, en principio, cuando fue candidato, se dirigió a la central y ahí prometió que se iba a cumplir toda nuestra agenda laboral. Bueno, nosotros con un poco de incredulidad, pero por lo menos algo debería ser, y uno de los principales puntos será la remuneración mínima vital, que se incremente. En segundo lugar, cuando ya nos hemos reunido de presidente, nos llamó el año pasado con el ministro de Trabajo, con el ex ministro de Trabajo, y también dijo que se iba a cumplir. Le dijo al señor ministro que inmediatamente se lleve a cabo nuestra agenda. Nada de eso se ha cumplido. Por eso ahora nosotros también no creemos. Acabamos de reunirnos con el ministro de Trabajo, con el actual, y él nos indicó que el Consejo Nacional de Trabajo iba a ser pues todavía lento, ¿no? Entonces, una cosa que se contradice. El señor le ha dicho que inmediatamente convoque al Consejo Nacional de Trabajo, a la cual nosotros suspendimos nuestra participación por todo este aspecto de que no hay pues una solución al problema de los trabajadores. Es más, se utiliza más como una mesa de partes y una mesa de mesidas, ¿no? Y entonces por eso es que nosotros dijimos que nuestra participación se suspende. Nada de eso se ha producido. Entonces el ministro de Trabajo dijo, sí, el Consejo de Trabajo tiene que funcionar, pero va a ser lento, tenemos que trabajar. En cambio, el señor presidente en este momento le ordena, ¿no? Claro, ahora, entonces, a ver, para que nuestros oyentes puedan tener claro lo que ha pasado, la secuencia de hechos y sobre todo la percepción que ustedes tienen de lo que puede pasar y de lo que hecho ha pasado. Es decir, el presidente hoy lanza que se evalúe el incremento de la remuneración mínima, pero ya el ministro Barreda, estamos hablando del ministro Barreda, ya se ha reunido con ustedes y digamos más en un ambiente más chico, de mayor confianza, les ha dicho, oye, yo estaría de acuerdo que se suba, pero eso va a demorar un montón. Entonces, ¿creen ustedes que hay una incoherencia entre lo que les dijo el ministro y lo que está diciendo la Así es. Bueno, el ministro básicamente no nos habló nada de remuneración mínima. ¿no? O sea, no lo tenía. Solamente no lo tenía. Solamente era el trabajo que nosotros hemos presentado, tenemos una agenda con él y vamos a tratarlo. Y del Consejo Nacional de Trabajo, él mismo dijo, esto tendrá su tiempo. ¿no? O sea, antes que le presenten el tema de la remuneración mínima, él dijo, mira, ese asunto va a demorar. Exacto. Lo que explica o lo que, digamos, demuestra claramente que el presidente está improvisando y sacando una cosa que no estaba prevista. Exacto. Porque me imagino que en una reunión con el ministro Barreda, si es que él tenía claro que era la remuneración mínima algo que había que tratar, se hubiera planteado inmediatamente. Por supuesto. Si yo fuera ministro, lo primero que hago con la Secretaría, señores, ¿saben qué? El presidente me ha pedido que hagamos esto. No tenía todavía aparece ninguna noticia de esto, ¿no? Y hay lo que se dice, yo digo una cosa y el presidente dice otra cosa y ordeno, no es así. Ahora, si el presidente dijera inmediatamente que se suba la remuneración mínima vital, no que se evalúe. Obviamente tiene que evaluarse porque hay una comisión en el Consejo Nacional de Trabajo, se tiene que ver uno o lo otro, que sí es pertinente. Muchos economistas, con respeto, yo no soy economista, pero viendo de cerca, si un mercado interno se dinamiza, va a haber un crecimiento mayor. Si a una persona le dan un dinero en el bolsillo, así de simple, a los obreros, a todo empleado, tengo una plata en el bolsillo, voy a invertirlo, no lo voy a guardar en y al el comprar, bolsillo. Digamos, genera su movimiento. Claro. Pero quería yo salir de la primera parte más política, si usted quiere, para entrar ya a la discusión sobre si es viable o no este incremento. Entonces, el ministro Barreda se habrá sorprendido igual que todos o sorprendidos por el anuncio del presidente. Posiblemente. Porque está claro que no estaba conversado. No estaba conversado cuando nosotros nos hemos reunido. Posiblemente, y el lunes tenemos una reunión con el ministro, ¿no? A las 10 de la mañana. Ahí pues tendremos que ponerle en tapete cómo está esto, se va a hacerlo, no se va a hacer, cuál es de usted su decisión, ¿no? Pues, aunque el presidente pues diga se evalúe, bueno, pues esperemos. ¿Van a regresar ustedes al Consejo Nacional de Trabajo? No, eso todavía se está evaluando, salvo de que ya se determine que sí en ese momento se va a evaluar
la remuneración mínima vital, a lo cual lo dudamos, ¿no? Porque no hay una voluntad política, y también nosotros, para suspender nuestra participación, se acordó a nivel de una asamblea, y tenemos una asamblea nacional el 3 de marzo, y ahí, si las bases lo dicen, somos orgánicos nosotros. Claro, ahí van a decir si rezan o no. Claro, si se retorna o no se retorna, estaremos viendo ese aspecto. Ya, ahora, cuando el presidente dice, le pido al ministro que evalúen la posibilidad. ¿Qué significa concretamente evaluar la posibilidad y cuántas veces se ha evaluado y cuánto puede demorar una evaluación de esa naturaleza según la experiencia que tienen ustedes? Claro, mire, conversábamos antes de la entrevista que hace una década que se viene evaluando. Lo último que fue de Ollanta Humala en mayo, que incrementó, creo que para quemar el pastel a Kuczynski, porque decía, lo primero que voy a hacer, voy a incrementar el salario mínimo, ¿no? O la remuneración mínima. Son 10 años que se va evaluando, y tenemos siempre el problema de los empresarios que se oponen a que se incremente el salario mínimo. Bueno, Roque Benavides ha dicho hoy día en el diario El Comercio, y lo voy a leer, ha dicho, remuneración mínima vital tendrá que evaluarse técnicamente y no políticamente. O sea, digamos, lo que quiere decir es, presidente, o sea, usted no puede lanzarlo porque, digamos, políticamente le puede convenir si no hay que evaluarlo técnicamente. Claro. El problema es que nunca se ha evaluado técnica, sino política, y más que todo ideológicamente, ¿no? Entonces, yo, con lo poco que tenemos conocimiento de economista, porque nuestros compañeros también lo han estudiado, ¿no? La inflación y la productividad. Y si hace 10 años viene subiendo más o menos, y eso lo ha dicho un economista el día de ayer por la noche, que es más o menos 10 o 9% lo que debería estar incrementándose 2 años, ¿no? Cada 2 años se debe incrementar el salario mínimo. Cuando había buen nivel de productividad y la inflación no era pues algo negativo, debería haberse subido, nunca se subió. Y ahora que dice que estamos mal, etcétera, tampoco se quiere subir. Yo creo que si hay voluntad política y se hace una buena distribución del dinero, sí habría, porque usted sabe que, por ejemplo, se paga millones de soles a la deuda externa, y nosotros... Ahora, pero, a ver, yo quería ir concretamente a algo que puede escapar a la voluntad del propio presidente y del propio ministro inclusive. ¿De quién depende que se suba, digamos, la remuneración mínima vital? ¿Depende centralmente del gobierno o depende, digamos, por eso existe el Consejo Nacional del Trabajo, de la posibilidad de llegar a un acuerdo básico para poder, digamos, encaminar esto hacia un hecho muy concreto? Lo legal es que a través del Ministerio de del Consejo Nacional del Trabajo se dé rápidamente el paso, porque ese es el paso de la ley, ¿no? Y luego, pues, inmediatamente que apruebe el señor presidente. Sí. Eso es lo fundamental. Pero puede ser que el Consejo Nacional de Trabajo lo apruebe y el señor presidente se recuerda de que los empresarios dicen que no. Entonces no puede ser, o sea, son dos partes en las cuales nos vemos encerrados. Por eso yo digo que pareciera que este es un populismo y no una verdad de que ellos quieren. Claro, porque, digamos, la actitud del empresariado expresado por el presidente de la CONFIEP, además, digamos, si algo es Roque Benavides, es, digamos, la expresión clara de un empresariado que ha resistido a este tipo de cosas durante tanto tiempo, y eso, digamos, no es un hecho que no se conozca. Pero lo que quiero decir es, de pronto el presidente, sabiendo que esa va a ser la actitud de los empresarios, ha mandado el tema de el aumento al Consejo, porque sabe que de ahí no va a salir algo, pero él ya queda como el que dijo que se hiciera, pero no es capaz, pero no es mi culpa, y las centrales no se reúnen, etc. Va a haber miles de pretextos seguramente, sino que él ya lo ha lanzado, y lo cual nosotros, como decimos, no creemos, porque nunca ha cumplido con nosotros, ¿no? Nunca ha cumplido. Ahora, el sueldo mínimo vital, ¿qué punto de la agenda de la CGTP es? ¿Es el primero, el segundo? ¿Por qué? Porque digo, hay varios otros temas en el ámbito laboral que son centrales, que también debería el presidente ver con atención. Por ejemplo, entre otros, digamos, los altos niveles de informalidad y de precariedad que hay en torno, digamos, a cómo laboran miles, si no millones probablemente, o cientos de miles de personas, 72% de la población, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros puntos que usted le diría al presidente? Presidente, ya, perfecto, pero para creerle a usted que está realmente en un camino a una reforma real, también haga esto, o por lo menos
plantee que se evalúe esto. ¿Qué diría? El respeto a los derechos laborales, a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Son fundamentales, es el segundo punto. El primero es las remuneraciones, pensiones, sueldos y salarios. Las pensiones también están totalmente olvidadas. El respeto a los derechos laborales, no a decretos supremos en los cuales fueron emitidos por el Ministerio de Trabajo, como el Decreto Supremo 013, en el cual hay despidos, la informalidad y la precariedad de los trabajadores. No a la violencia en los sindicatos, principalmente de construcción civil, y sí al respeto a la negociación colectiva. Son fundamentales. Sí, voy a tomar algunos de esos puntos porque son centrales, ¿no? Así es. La sindicalización es en un Estado democrático fundamental. Uno se va a otros países con, digamos, democracias más consolidadas y los sindicatos son fundamentales. Por supuesto. Y son, digamos, el motor del buen funcionamiento de la actividad productiva. Así es. Es decir, a un empresario no se le ocurriría, digamos, sacar al sindicato, sino con el sindicato mejorar las condiciones y todo. Esa es la función. Aquí, digamos, pónganos un par de ejemplos de no solo que no se promueve, sino que ahí donde hay, se persigue. No, mire que en los sindicatos, por eso es que todos los días, si usted ve en el Ministerio de Trabajo, hay plantones, porque inmediatamente se forma un sindicato y el dirigente es despedido y sencillamente lo desaparecen el sindicato. Acabamos de venir de Cajamarca, en el cual, porque reclamaron los sindicalistas, inmediatamente ya estaban con carta de predespido. Menos mal que acudimos al diálogo, estar ahí en algún aspecto positivo para los trabajadores y apoyamos, ¿no? Imagínense en una entidad que es privada y pública, ¿no? Y ya peor, en los privados cada día se ve el despido de los trabajadores, principalmente de los dirigentes sindicales. Bueno, ha habido problemas inclusive, y aquí nosotros hemos recibido más de una oportunidad, a los propios trabajadores del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, por ejemplo, que digamos lo persiguen y no les hacen o les generan condiciones para trabajar. Así es. Y entonces un tema es la sindicalización. Y el otro tema que quería yo preguntarle también, que tiene que ver con la agenda de trabajo, pasa por el tema de la violencia en el sector de construcción, ¿no? Especialmente y esto viene ya de hace varios años. Entonces lo que uno no termina de entender es por qué no se hace nada si es que los sindicatos como los que están vinculados a la CGTP, la federación, están formalizados, son los que están denunciando, sus dirigentes están siendo asesinados y no se hace nada por eso. Inclusive se argumenta que si se le quitara la licencia a otros gremios que son claramente de ese sector extorsionador de la corrupción, se dice que se afectaría ahí sí el sindicato. ¿No? ¿Por qué no se avanza en eso? ¿Por qué no se les ha quitado la licencia? ¿Por qué eso no se atiende? Porque eso no les conviene a ellos, dado que inclusive ahora ya no puede nominarlo, ¿no? En el tiempo del señor Alan García se formó pseudo sindicato solamente de 20 trabajadores que no eran trabajadores de construcción civil, se lo reconocieron, se formalizaron como sindicato y luego ellos han sido y son los sicarios. Entonces ahora no pueden controlarlo, porque si van a querer controlarlo seguramente son amenazados también ellos de muerte, o hay por debajo también el dinero, lamentablemente la corrupción. La Federación de Construcción Civil ha presentado propuestas, ha hecho miles de vamos a decirle, valga la redundancia, propuestas para que esto se termine. Inclusive en el Ministerio de Trabajo se dio el inicio de que vean un registro de los verdaderos sindicatos, pero ahí queda. Lamentablemente no hay esa... Ya al ministro Barrea le han hecho... Nuevamente estamos trabajando, estamos trabajando, nos hemos reunido 2 veces, el lunes nuevamente nos estaremos reuniendo, y es uno de los puntos principales, ya lo sabe, lo conoce, ¿no? Y él sabe también, él ha estado en el sector de trabajo antes, ¿no? Claro, él fue viceministro de Trabajo, entonces él conoce cómo es toda esa historia de los sindicatos. Son 17 dirigentes de la CGTP en asesinados. El APRA dieron las licencias. Sí. Entonces el Barrea tiene que saber o explicar por qué se la dieron. Y vamos a ser muy claros en eso, ¿no? Eso está dentro de los puntos principales, dentro del respeto de los derechos de la vida y no a la corrupción. Esa es parte de la corrupción. Y otro tema que quería preguntarle tiene que ver con algo que se ha debatido y que tiene como dos, en el debate hoy digo, tiene más entradas por supuesto, que tiene que ver con lo de Venezuela.
Uno, por un lado, la discusión sobre si Maduro viene o no viene, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tienen sobre eso, sobre la actitud del gobierno frente a que Maduro no debe venir a la Cumbre de las Américas? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Les parece una exageración? ¿Les parece que está bien? Pero ¿qué les parece? Nosotros respetamos siempre cada uno la forma de gobernar de los países. No podemos involucrarnos porque hay que conocerlo directamente para ser críticos o criticones. En segundo lugar, yo creo que todos los países deben estar presentes acá, porque son países de América, al margen de cualquier cosa. En tercer lugar, no tienen calidad moral para acusar contra los derechos humanos. ¿Qué ha hecho el presidente actual? No ha liberado, no ha dado un indulto a un señor que ha hecho pues rajatabla de los derechos humanos. La señora Mecha Arauz, que se acuerda de Bagua, no fue la matanza y no fue contra los derechos humanos. Entonces hay que tener calidad moral para decir a un presidente o a un gobierno que no ha respetado los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que acá se tiene que respetar que todos los presidentes, al margen de que nos caiga o no nos caiga Maduro, es un presidente, ¿no? Es un presidente, y que nosotros no podemos decir porque vinieron 2 o 3. El señor Ledesma se paseó por todo, le han dado premio, y el señor Ledesma tiene muertes en su haber y sin embargo no se lo recuerda. Claro, pero digamos, yo estando de acuerdo con que hay esas incoherencias, pero la situación en Venezuela, digamos, a estas alturas es bien difícil negar. Sistemáticamente hay una serie de violaciones de derechos humanos. Yo he estado en Venezuela 3 veces en los últimos años, y realmente es muy duro lo que está pasando, las instituciones no funcionan. Ustedes saben que eso está pasando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí, pero también nosotros no podemos ver solamente el punto del gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre todo este problema en el gobierno? Recuerden ustedes, mucho lo estigmatizan a Cuba. Recuerden ustedes a Cuba cómo lo atacaron, cómo fueron muchos de ellos aislados y no tenían nada para sobrevivir, pero la fuerza de ese país, Cuba, lo hizo sobrevivir. No quiero hacer las comparaciones con Venezuela, pero hay que ver que en su entorno también existen enemigos que no quieren pues que un gobierno funcione. O sea, tendríamos que hacer una evaluación muy profunda. Yo no digo que no, Venezuela no está pasando por problemas, sí lo está, ¿no? Pero también hay que ver todo a fondo y hacer un estudio de por qué, las causas, etcétera, ¿no? Ahora, el otro lado sobre el tema de Venezuela, sobre el cual quería preguntarle, señora Gabriela Cifuentes, es lo siguiente: los venezolanos en el Perú, que son muchos que han venido, ayer escuchaba y decía 105.000 venezolanos y venezolanas que se vienen huyendo porque allá la situación está muy difícil, y como se acuerda usted que ha mencionado la época de los 90, muchos compatriotas se fueron también porque Fujimori aquí destrozó todo lo que tenía que ver con, digamos, condiciones básicas para los trabajadores. Entonces Venezuela y otros alojaron a muchos peruanos. Acuerde usted, Japón, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Ecuador, o sea, muchos países. Claro que sí. ¿Cómo ver el tema, no es cierto? Porque por un lado está la solidaridad, hay que apoyar al que viene, pero por otro lado, y no me parece mal, y eso no significa que estemos en contra de que la gente venga, tiene que haber una lógica, tiene que haber una política, ¿no? Yo le pregunté al ministro de Trabajo aquí el otro día justamente eso, y me dijo, sí, tenemos que ver, porque, digamos, tampoco queremos que vengan y que se sumen a la informalidad, que no tiene ni condiciones para el peruano y menos la va a tener para el que llega. Pero ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes de lo que está pasando ahí? La migración no es de ahora, es de cientos, miles de años. Pero ahora en Venezuela es masiva. Ahora, Venezuela es masivo por diferentes razones, posiblemente, que también, como digo, hay que estudiar. Ahora, los que vienen acá, los jóvenes, que son la mayoría de jóvenes, no podemos negar también de que ingrese, pero también el gobierno tiene que establecer una política de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una competencia entre el joven peruano y el joven venezolano. El joven venezolano están abusando muchos de ellos. A veces le están pagando precariamente, y como el peruano reclama, entonces el peruano se queda fuera. Es decir, ustedes ya tienen información en la CGTP de que están abusando de los jóvenes, mayoritariamente que vienen, hombres y mujeres de Venezuela, y les están pagando que por menos del sueldo mínimo. Menos del sueldo mínimo, y a veces por miserias, ¿no? Como no tienen jóvenes que hacer, bueno, aceptan cualquier trabajo. ¿Y cuál es, digamos, la actividad en la que, desde la evaluación que ustedes tienen, está pasando más eso? ¿En comercios, en restaurantes, usted ve en todos sitios, en restaurantes, en comercios. Yo vivo al costado de una tienda donde todos los jóvenes eran peruanos, de la noche a la mañana son venezolanos, todos. O sea, los jóvenes peruanos los han sacado por tener a los venezolanos. No
no discuto su formación, no es culpa, es que es toda la situación, y quién sabe, también se me ocurre de que puede ser una política, saben, que vayan para que vean que mal están los venezolanos y que aceptan cualquier cosa, ¿no? Entonces acá tiene que ser el Ministerio de Trabajo, y eso vamos a conversar el día lunes, de que se ponga una política, se haga una inspección, que se haga una inspección a cada una de estas instituciones y que vean cómo está el trabajo, porque también los jóvenes son trabajadores, son gente, son personas que no se pueden discriminar de esa manera, ¿no? No, Luis, y no puede ser una competencia desleal tampoco. Uno va a un lugar y de verdad, y digamos lugares que son un poco más formales, pero también en lugares que son bastante informales. Yo el otro día le decía al ministro Barreda aquí, me fui a una reunión con mi productor en el centro de Lima y estábamos saliendo y había unos chicos venezolanos junto con otros peruanos, por ejemplo, cargando mercadería en el mercado central, por ahí. Entonces, yo decía, estoy convencido que ese chico peruano eso lo está haciendo en el marco de la informalidad. Por supuesto. Y ese venezolano que está al costado ya se metió a esa informalidad también. Entonces hay que prestarle atención a eso. ¿Qué le van a proponer concretamente? Una política principalmente de que se haga una inspección y un control de cómo están laborando los jóvenes o las personas venezolanas, para ver cómo disminuir la informalidad desde ese lado, porque ahora podríamos decir, si hacemos un censo, seguramente va a aumentar mucho más del 72%, ¿no? Y eso es por la precariedad y la flexibilidad que se le está dando al joven o a la persona venezolana, porque ahora no solamente son jóvenes, ya hay personas más maduras en las cuales están trabajando. Entonces, una política debe ser de un control adecuado de cómo se está laborando. Pues no podemos tampoco negarles el trabajo. No, sin duda, no creo que esa no es la salida. Esa es la Pero en Colombia, por ejemplo, ya el presidente Santos ha tenido que decir, oye, tenemos todo el interés de apoyar a los hermanos venezolanos que están masivamente viniendo, pero tienen que generar una política, porque si no después le genera problema al país, pero también le genera problema a los que llegan, porque digamos los someten a una dinámica. No, y ya están, lamentablemente, por esta forma de emigrar y que no haya un control, está habiendo enfrentamientos entre la gente de Venezuela y las personas peruanas, ¿no? Inclusive en un ómnibus vi el ataque de uno u otro, y eso no podemos permitirlo. No puede ser, de verdad que yo creo que la solidaridad es importante, pero hay que darle condiciones también a los que llegan en la medida de las posibilidades. Correcto. La última pregunta que quiero hacerles tiene que ver con una cosa, un ámbito más político. ¿Están ustedes de acuerdo con la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski? Hay dos mociones ya en el Congreso de la República. Nosotros desde el primer momento dijimos que renuncie o que se le vaque al presidente, porque no tiene la calidad moral. Mintió mucho al Perú. No, pero desde un primer momento se refieren a en qué momento comenzó eso, porque digamos, la CGTP, y esto no es una cosa nueva, apoyó a Kuczynski para que gane las elecciones. Como apoyamos muchos para evitar que el fujimorismo llegara, eso está claro. Pero lo que quiero decir es, ¿en qué momento? ¿Ya en la vacancia, en el periodo de vacancia de diciembre, ustedes estaban de acuerdo con la vacancia o ahora se han convencido? No, ya desde el primer momento hemos estado, y inclusive salimos a las movilizaciones para que se lo vaque por la forma como tiene su comportamiento, por el indulto y por las mentiras, y porque nunca ha cumplido con el peruano o la peruana y en forma general los trabajadores. Y lo que usted dice, sí, nosotros estuvimos al lado de Pedro Pablo Kuczynski para cuando fueron las elecciones, porque uno, tomó nuestra agenda, dos, nosotros no podíamos jamás votar por la señora Fujimori. Recuerda usted que tiene una deuda con la CGTP y una deuda con el pueblo peruano. Nosotros no podíamos votar por ella, y fue por el señor Kuczynski que dimos el voto. No, en ese momento no pesa, porque nosotros hemos dado nuestra agenda, hemos dicho cuál ha sido nuestro conocimiento, sabíamos a lo que nos exponíamos, pero no la forma tan malévola que está en estos momentos. Solamente para terminar, a propósito de lo que acaba de decir, ¿y a quién sí le creen? ¿O Keiko y son igual? O sea, desde el punto de vista de la CGTP, digo. Claro, no, ninguno de los dos, no los creemos, porque Kenji puede ser lo que sea, pero es un joven que recién está iniciando, y nosotros necesitamos una persona con experiencia y una persona que lo quiera. Pero digamos, ese argumento es, todavía es joven y más adelante puede ser. O sea, ¿eso es lo que les preocupa de Kenji? ¿O creen ustedes que en lo esencial son básicamente son lo mismo? En lo esencial son lo mismo. Muy bien. Señora Carolina Cifuentes, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante aquí en No Hay Derecho.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo, que apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:06 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Quiero leerles lo que dicen los titulares el día de hoy porque es interesante cómo es que centran los o la atención en determinados temas, ¿no? El Comercio dice, por ejemplo, Maduro no puede ingresar al suelo ni al cielo peruanos. Dice, bancadas rechazan su presencia excepto la izquierda. Gestión más bien plantea que empleo informal crece 5.7% y el formal cae 2.8%. Luego también quería yo mencionarles lo que dice los otros medios, que están todos centrados en el caso básicamente Maduro, diría yo, y Maduro se ha convertido obviamente en un factor determinante de lo que seguramente va a pasar en los próximos días en torno a la dinámica política interna también, lo que desde mi modesto punto de vista termina distorsionando una realidad que requiere respuestas de también de otra naturaleza, ¿no? Yo les mencionaba, vamos a cambiar un poquito el orden del programa. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Fernando Sores. Él es un reconocido médico cuya especialidad está vinculada al tema también ambiental, porque él ha trabajado y tiene mucha experiencia en este tema. De hecho, conoce de muchos casos concretos donde poblaciones enteras han sido severamente afectadas por actividades que vienen de algunas empresas extractivas y que a veces se identifican, pero que no solo no se tratan a tiempo, sino que a veces inclusive se esconde los resultados que dan los propios exámenes que hace el Estado para no dar ese siguiente paso y generar una política de respuesta a esos problemas. Doctor Osores, qué gusto saludar, buenos días. Gracias por venir. El gusto es mío, Glaser, más bien muchísimas gracias por invitarme al contrario al programa y permitirme como ciudadano y con el cierto grado de expertise que tengo en medicina ambiental, señalar actos de corrupción, definitivamente. Sí, yo quería eso vamos a ponerlo en contexto, porque la vez pasada vino el doctor Osores y nos habló de una serie de hechos graves que se estaban produciendo en el Instituto Nacional de Salud y decisiones que se estaban tomando y desatenciones, digamos, a temas importantes. Él ha seguido, porque es un, riguroso investigador también, identificando otros hechos que son, para un país que requiere una respuesta estatal en materia de salud, pues inaceptables, ¿no? Exacto. Indignos. Y cuéntenos, por favor, porque nos ha traído un par de casos solamente para que ustedes, para graficar varias otras cosas que seguramente están pasando en ese detalle. Fíjate, mira. Sí. Yo quisiera rescatar con lo que tú has empezado, ¿no? Este asunto de los pueblos olvidados, de los pueblos vulnerables del Perú, en los cuales, como tú mismo has dicho, se hacen una serie de estudios que son estudios cascarón, estudios donde se malgasta el dinero de todos los peruanos y que finalmente, a pesar del interés legítimo de los damnificados por acciones antropogénicas, es decir, actividades extractivas por años y que se están envenenando, los estudios se esconden ilegalmente y
he preferido comenzar por eso, porque sí, tú lo has mencionado, pero además para porque situar... yo quiero decirte acá, mira, acá hay algo gravísimo, ¿no? Y a mí me ha dolido muchísimo. Juan Carlos Ruiz Molleda, ¿no? Él está luchando, por ejemplo, por el pueblo de Cuninico, ¿no? A propósito de los derrames que han habido, y está llevando un juicio para reivindicar sus derechos. Sin embargo, el Estado peruano no tiene los resultados, o los tiene y los tiene escondidos, ¿no? Se han entregado ciertos resultados, pero no se le ha dado atención a la gente. Sin embargo, ayer me llegó un informe de que las personas que dicen asesorar, no me refiero a Juan Carlos, sino ciertas personas que dicen asesorar a estas personas, dentro de ellos funcionarios públicos del Estado, ya publicaron toda la data y toda la información que ni siquiera los nativos saben de Cuninico y San Pedro en una revista internacional para inflar sus currículos. Con dinero pagado por el Estado. O sea, este estudio se ha hecho con dinero de todos los peruanos. Y lo primero, lo primero entonces que un funcionario público tiene que hacer, sobre todo cuando se trata de asuntos médicos, es ir a las personas que han sido afectadas, cuya salud está, digamos, deteriorada por un incidente concreto, a darle los resultados. Eso no ha pasado y primero los han publicado en otro lado. Exactamente, los acaban de publicar acá 2018 en el Environmental Research, ¿ok? Este es 2018 en inglés, ¿no? Acceder a ellos cuesta $40. Esto es un problema de salud pública del Perú. Ha sido llamado por una mesa de diálogo en una conflictividad social que le está costando la vida a cientos de compatriotas porque se están intoxicando. El Estado no ha tenido el respeto de entregarle los resultados y de hacer acciones idóneas. Por eso justamente se ha ido al tribunal en Loreto y se ha ganado el caso. Y se ha ganado el caso. Es decir, esto es bien importante, yo lo comenté acá solamente para como dato a nuestros oyentes. Es decir, ¿es tan inactivo el Estado o poco interesado en resolver los problemas de la gente en zonas de alta necesidad y de emergencia? Están, miren ustedes, que tienen que meterle un juicio al Estado para que cumpla sus obligaciones. Entonces una jueza ha dicho, señores, tienen que atender ese problema de salud. Imagínense que un juez te tenga que obligar a hacer tu trabajo. Así no, porque acá no es, digamos... Pero así con todo, las juezas no están haciendo el trabajo y sin embargo ahora, lo publican en el extranjero. Sí, por favor, lo voy a porque revisar ellos con están mucha vendiendo atención. y haciendo cherry como si ellos lo hubiesen hecho. Esto se ha pagado con dinero de todos los peruanos. De acuerdo, lo voy a... Es una emergencia sanitaria que pone en peligro la vida de cientos de pueblos indígenas en la Amazonía y los resultados no se publican en el Perú, se publican en el extranjero para inflar los currículos y sabe Dios qué otras cosas. Y ahora sí, lo voy a revisar con atención, por supuesto. Sí, vayamos al caso porque esto ha salido... Y te pido perdón por haber está muy bien. ¿Okay? Vayamos, es importante, yo lo voy a revisar con mucha atención. Vayamos al caso concreto que se ha traído y escuchen ustedes bajar al doctor Suárez para que nos cuente. Hay otros casos, bueno... Reiterar que a finales de 2017, yo no sé por qué, el gobierno, la administración actual del señor Kuczynski, con su ministro de Salud o su ministra de Salud, ponen a una persona al mando de una institución tan importante que tiene que velar por la salud de estas poblaciones, ¿no? Ponen al mando a una persona que está seriamente cuestionada por nada menos y nada más que colusión y negociación incompatible en agravio del Estado, en la primera Fiscalía Anticorrupción, y esto ya pasó, ¿no?, a la Corte Superior de Justicia. O sea, hay un proceso. Claro, hay un proceso, y este señor... ¿De quién estamos hablando y qué cargo ocupa, Estamos hablando de el médico César Cabeza Sánchez. O sea, este colega... ¿no? Es una persona que se ha sabido reciclar muy bien porque ha sido 3 veces durante el gobierno de Alan García, de Humala y ahora de Kuczynski, jefe del Instituto Nacional de Salud. Está siendo investigado por presuntos hechos de colusión, ¿no? En la primera Fiscalía Anticorrupción. No es mentira, ¿ok? Correcto. Pero sin embargo, y lo vuelven a poner jefe en el mismo cargo por el cual está siendo investigado, ¿no? Eso pues colisiona con cualquier intención de limpiar, de generar una visión anticorrupción y de transparencia. O sea, el señor César Cabeza Sánchez es actualmente el jefe del Instituto Nacional de Salud. Es actualmente el jefe y está siendo procesado. Sí, y esta es una información que viene del propio Ministerio Público. ¿Ok? ¿No es cierto? Ahí está el número del caso. Está siendo investigado. Correcto. De acuerdo. ¿Ya? Ahora, yo no digo que sea culpable,
pero digo que debería hacerse un paso al costado, porque este señor no puede ocupar la jefatura de donde viene siendo investigado. O debería haberse tenido mucho cuidado de nombrarlo, claro, sabiendo que está en esto. Pero aparentemente a nuestros ministros yo no sé si realmente les interesa el Perú o les interesa otras cosas, porque pasan cosas muy curiosas. Este mismo señor, en diciembre de este 2007... 17, ¿no? O sea, hace poquito, hace menos de un par de meses. Un par de meses. Con el Tesoro Público, con el dinero de todos los peruanos, así hay que decirlo en esas letras, de todos los peruanos, se gasta decenas de miles de soles en hacer, en presentarse él haciendo festividades navideñas para sus trabajadores, bajo el supuesto de un famoso taller, ¿no?, de fortalecimiento del rol rector del Instituto Nacional de Salud y los valores institucionales. Y este taller, o sea, hace un taller ¿y qué hace ahí? En el TDR, o sea, pone mira, tú te vas esa referencia, te vas a reír, gracias, acá está el TDR, y mira, dinámica, ¿no? O sea, ¿en qué consiste el TDR? ¿No? Disfraza a tu representante con abundante papelería, plumones, grapas, cintas, ¿no? Competencia entre los disfrazados, eliminatoria al mejor chiste, ¿no? Bailoterapia. ¿Es verdad? O sea, en realidad esto fue una fiesta, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Hino dinámica de canta y gana, Carlito se la lleva, claro. ¿Es verdad? Eso es verdad, ahí está. Yo te dejo los documentos y que me lleven preso si estoy mintiendo. Ya, esto ha hecho este señor que claro, este señor se ha gastado 142.869 soles en realizar un proselitismo navideño para tratar de congraciarse con sus trabajadores, como si con eso le solucionara el grave problema que tienen los trabajadores del Instituto Nacional de Salud en sus sueldos, que son sueldos exiguos de hambre, ¿no? Y que los obligan a ir a una actividad en la cual en realidad ellos van, agarran pues su pollo, su esto, y después se van, ¿no? Es increíble, yo lo estoy escuchando, pero además estoy leyendo, dice... El bailoterapia de las 4 regiones. Simultáneamente los 4 equipos inventarán pasos de baile grupales para ganar puntos. Sí. Esto es un término de referencia en el sector público para contratar... Para un taller global para posicionar al INS. El INS se dedica a investigación. El INS se dedica a presentar y asesorar en temas súper especializados. Dice, facilitadores y personal en general, 3 facilitadores especializados, 6 muñecos, 4 de peluche, 24 articulados de 3 metros de alto, 6 ayudantes, un juez que registre el puntaje, 2 sonidistas, Increíble. Increíble. ¿Cuánto han gastado en todo esto? En todo esto, lo que pasa es que este es el TDR de la organización, o sea, por la organización de eso de bailar, del chiste. ¿Cuánto pagan por esto? Acá 32.000 soles de dinero de la salud. ¿Cuánto lo hacemos nosotros? ¿Por 2.000? Lo hacemos nosotros. Pero lo más grave es que es el dinero de la salud del pueblo. Y estos son los que no le dan los resultados a la gente, no hacen el trabajo. Que con ese dinero se podría haber atendido a 20 o 50 niños de Cerro de Pasco contaminados por plomo, pero ahí no queda la cosa. Este señor también se gasta 32.000 soles más porque si hay fiesta tiene que haber comida, ¿ok? Si hay fiesta tiene que haber comida, ¿ya? Y acá está, pues, se gasta 32.000 soles más en los servicios de alimentación, ¿no? Para ese mismo encuentro. Para ese mismo y en ese mismo evento se gasta 32.300 soles más para, como él es muy buenito, regalarles un polo a cada trabajador. En eso se gasta el dinero de todos los peruanos, que es dinero para la salud, es dinero que le quita vida, y oportunidades a cientos de niños. O sea, se gastan 32.000 soles en comida. Estoy sí, primero. El primero es, digamos, la contratación de todos los muñecos, todo eso, ¿cuánto era? 32.000. Ahora 32.000 más para comer. El bitute, 32.000. Son 64.000, o sea, 20.000 dólares. Los politos, ¿cuánto? 32.300. O sea, todos suman 96.300 soles. Solamente en ese taller, pero ahí no quedan las fiestas. ¿Un taller que demoró cuánto? Un día. O sea, 96.000 soles en un día. Un día, que lo hacen en el club de oficiales de la EXPIP,
O sea, contratan 19 ómnibus para trasladar, supuestamente, porque no han trasladado, tengo los listados de los que han ido, ¿ok? No han ido todos, ¿ok? Gastan 19 buses para trasladarlos hasta Chosica, cuando el Instituto Nacional de Salud tiene tremendo terreno en Chorrillos, donde se puede haber hecho una cosa igual o mejor, sin presuntamente robar dinero, ¿no? Dinero de todos los peruanos, ¿no? No, digamos, podrían hacer una celebración pues más modesta, como hacen todas las instituciones, pero compartir una cosa como hacemos nosotros pues en nuestras reuniones, tranquila. Pero Glaser, gastarse 96.000 soles en una cosa de esta naturaleza. Claro, pero Glaser, ustedes en su reunión lo hacen de su plata. Sí, claro. No lo hacen del Tesoro Público. No. Si el señor quiere hacerlo, que se reúna con los directores generales del INS que ganan 15.000, 16.000 soles y que donen su sueldo de diciembre y le hacen una congratulación a los trabajadores, ¿no? Pero ahí no queda la cosa. Mira, y yo sé que nosotros somos un país católico profundamente, pero no somos 100% católicos. No, pero somos un Estado laico. Pero este señor, pues, señor con el dinero de todos los peruanos se gasta 26.000 soles en una misa para dar los premios. Con el Papa. El Papa. Él hubiese querido que estuviese el Papa, ¿no? Lo que pasa es que el Papa llegó después y se la perdió. Un ratito, ¿cómo es esto? ¿Ok? Y ahí están las fotos, ¿ah? Mira, acá están las fotos, ¿no? O sea, se gasta 26.000 soles para él salir en la foto, pues, ¿no? Entregando. ¿Pero en qué gastan en una misa? A ver, ¿dónde está el...? Acá está, mira. No, ya. A ver, vamos a leer. Servicio, por favor, yo te pido que tú lo leas. Dice, descripción del servicio: servicio de refrigerio para ceremonia protocolar litúrgica institucional, 1.000 raciones. O sea, encima que van a rezar, comen. Ya, sí, pues, o sea, eso iba a ser una misa tipo papal, pues, ¿no? Un poco más, y piden la base aérea de Las Palmas también para hacerla, de prestación del servicio, área usada, jefatura y subjefatura, conformada por servicio de conformidad. No puede ser, estamos hablando de el Estado. Por lo menos 115.000 soles que se han gastado en una fiesta, una reunión y una misa. Exactamente. O sea, la Secretaría de Salud que dice que no tiene plata para hacer estudios, o cuando los hace no los entrega a la población. Así es. No, y lo que es peor, hace estudios, no los entrega, y cuando los entrega, después de 1 año, 2 años, no le da atención a la población. ¿Y en qué se gasta la plata? En juerga, pues. No es justo. No es justo. Y en total se ha gastado 142.869, que te lo puedo comprobar. Yo te dejo todos estos papeles, ¿no? Ese es el segundo caso que te quería decir. Y concadenándolo, que este señor está siendo investigado por presunta negociación. No le imputo nada, pero tiene un antecedente y tiene un comportamiento que realmente deja mucho que desear. Porque aquí hay lo que se dice, efectivamente. La señora Zoila Marianela ¿qué dice? Sueno Chirinos, fiscal provincial titular de la primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Lima, remite, ¿no es cierto?, información sobre un caso, y es la carpeta fiscal en la investigación preparatoria seguida contra César Cabeza Sánchez y otros por delito contra administración pública, comisión y innovación incompatible en agravio del Estado. Y esto lo manda el 13 de febrero del 2018, ahorita. Y este es el de los muñecos. Y este es el de los muñecos, el de la barra del Logan, el del premio al mejor chiste. Y eso él lo llama un taller de fortalecimiento institucional y de posicionamiento global, ¿no? Jesucristo, si así estamos, no, yo no sé qué hace nuestro ministro. Yo le ruego al ministro que tome con seriedad lo que está pasando en el INS y haga los cambios, porque el INS tiene una función primordial, sobre todo en zonas de conflictividad, ¿no? Y lejos de ayudar a solucionar esos problemas de conflictividad, los enredan más y se gastan el dinero en cualquier cosa. Y el último caso que te quería decir, que tampoco es poca plata, ¿no? Tú sabes que el INS, ¿no?, en el año 2017 abre un concurso público para la seguridad de sus locales por 7 millones y pico mil soles. Se refiere a personal para que cuide los ambientes. A personal de seguridad para que cuide los ambientes, ¿no?
Porque si bien el Instituto Nacional de Salud es una entidad, netamente su objetivo, su MOF, dice que es una entidad de salud para proteger el medio ambiente y la salud ambiental, ¿no? Ellos indican que la seguridad es una función sine qua non indispensable para que el instituto pueda funcionar. Ya, bueno, supongamos que hay que ponerle seguridad, está bien. Suponiendo que hay que ponerle seguridad, está bien, pero ¿qué ha pasado ahí? Entonces, bajo la dirección del mismo señor Cabezas. Estamos hablando de acá hay dos administraciones, ya. Pero es el instituto. Es el instituto y el tema donde ya comienza a haber corrupción es justamente cuando ingresa este señor. Ya. Entonces, en el 2017 llaman a un concurso público que es como debe hacerse, de forma transparente por 7 millones. Ya. Ese concurso público se aprueba, después lo impugnan y ¿qué resulta? Que la OCE ya en la resolución ya de apelación dice que le ordena al INS que investigue. Y a la OCE es la oficina, el organismo de supervisión de contrataciones del Estado. Le ordena a la OCE que investigue por qué los funcionarios que hicieron estas bases y que participaron en este concurso no evaluaron bien a los postores ganadores y no se dieron cuenta de que había información que no se ajustaba a la verdad. Entonces, en buen romance, un proceso transparente y que es el proceso por norma de concurso público para un gasto de casi 8 millones de soles, lo tumban. Ya. Entonces ahí comienza... O sea, la OCE dice, aquí hay elementos raros, investiguen ustedes porque estos que ganaron. Y la OCE le dice al Instituto Nacional, inicia inmediatamente un nuevo proceso de convocatoria pública. Ya, o sea, anula la convocatoria. Claro, pero anula la convocatoria, pero les dice... Comienza a trabajar inmediatamente en tu nueva convocatoria. Corrigiendo lo que te estoy diciendo. No, pero aquí hacen lo contrario, ¿no? Muerta la ley, sacada a la vuelta de la ley, o sea, se ha caído el proceso, entonces ellos comienzan a decir, tenemos desabastecimiento y el Instituto Nacional de Salud no va a poder funcionar. Entonces, en lugar de gastar el dinero en un solo paquete y que puede ser debidamente monitorizado y que tiene mayor garantía de control, lo fragmentan. Lo fragmentan por pedazos. O sea, le sacan la vuelta a la licitación. Le sacan la vuelta a la licitación. Y ya no lo hacen por los 7 y tantos millones, sino lo empiezan a partir en pedazos. Claro. Entonces, ¿y qué sacan? ¿Cuántas? Primero lo parten hacen una adjudicación directa, ¿no? Que como tú sabes casi no tiene ningún control. Es a dedo, pues, ¿no? Es a dedo, ¿no? Porque el estudio de mercado se maneja. Y a la misma empresa que hacía que daba servicios de seguridad desde el 2014 y que concursó y perdió en este concurso público, le dan 3 meses 666,000 soles por adjudicación directa por desabastecimiento, ¿no? O sea, al que perdió. Y luego, ¿no? Lejos de estarse preocupando por sacar el nuevo concurso público y ya salir del problema, no, eso lo dejan ahí dormido, ¿no? Porque nadie supervisa estas cosas. Y en el mismo periodo del plan anual de contrataciones, el 2 de noviembre, ya bajo la administración del señor César Cabezas y de una funcionaria que es directora de la OGA, una tal señora Magali Flores que tiene sentencias de servir por haber estado involucradas en compras de tomógrafos en el Hospital 2 de Mayo, en el propio INS, por varios millones de soles, ¿no? Vuelven a llamar por segunda vez a una nueva adjudicación directa, aduciendo nuevamente necesidad y urgencia. Desabastecimiento. Lo cual está prohibido por ley. Claro. La ley de contratación del Estado dice que tú no puedes llamar 2 veces en el mismo periodo por desabastecimiento. Tienes que corregir. Corregir, porque si no, eso es fragmentación. Entonces fragmentan nuevamente y de esos 7 millones ya se han comido 600,000, ahora se comen 800,000, se lo dan a una empresa que es Securitas, que es una empresa que está cuestionada, que ha sido denunciada por el ANA, en el 2016, y que el ANA ha mandado la denuncia a la OCE diciendo que es una empresa que tiene problemas y que también ha sido denunciada en su lugar de origen en Huancayo, ¿no? A esa empresa la contrata. Entonces yo no sé quiénes están ganando con con esta fragmentación y bueno, pues estas son contrataciones dirigidas donde, desde mi parecer, yo tengo que decir, presuntamente, hay ciertos personajes que siempre se reciclan y entre ellos está, lamentablemente, el doctor César Cabezas Sánchez. No, él es el que tiene que dar esta explicación. Y está esta administradora
¿no? Magali Flores, si no me equivoco, que es la administradora actual de la OGE, de la OGA, que está involucrada en estos hechos concretos. Ella es la que ha hecho esto del fraccionamiento de la segunda convocatoria de por desabastecimiento, ¿ya? Y acá te muestro esta señora Magali. Esta es una resolución de servida. ¿Ya? ¿No? Ella cuando trabajó en el 2 de mayo participó en la compra de una serie de equipos por casi 9 millones de soles. Y resultó que justamente ella parece que tiene que ver mucho con estas licitaciones de adjudicación directa, ¿no? Y fue sancionada. En última instancia. Suspensión temporal. ¿Ok? Y en el, claro. 20 días sin goce de remuneraciones. ¿No? En el INS también ha sido. Y firmados por un tribunal. Por un tribunal. No, y encuentran responsabilidad en cuanto. Se resuelva. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Magali. Segundo, notificar la presente resolución. Devolver el expediente al Hospital Nacional 2 de Mayo. Declarar agotada la vía administrativa. Es decir, en una segunda instancia validan el hecho de que ella tiene responsabilidad. Es decir, se está contratando cualquier tipo de personas, ¿no? Y no se está haciendo una selección adecuada. Yo no sé con qué fines, ¿no? Yo no sé si el ministro de Salinas sabe esto. Nosotros hemos tratado de conversar con él, pero se niega, lamentablemente. Por supuesto, le damos la posibilidad al señor Cabezas que venga un día y que nos explique, ¿no? Claro. De repente tiene una explicación, ¿no? Y nos sorprende y en fin, nos aclara todo. Pero, doctor Osores, le agradezco mucho por haber venido a muchas gracias. Esto. Y solamente pedirte, Glaser, hay gente que está siendo perseguida actualmente en el Instituto Nacional de Salud, presuntamente porque ellos, en su percepción, o sea, estas personas creen que hay personas en el INS que a mí me están filtrando información, lo cual es mentira, y las están hostilizando, han presentado ya sus denuncias porque las quieren relacionar conmigo, y eso no es justo. Que se metan conmigo, pero que no se metan con gente inocente. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Osores. Muchas gracias. Vamos a estar atentos, ¿no es cierto? Por supuesto, a ver qué pasa con estos casos. Te dejo todo esto. Por favor, vamos a revisarlo. Digamos, ha sido bastante explícito y claro, pero igual lo vamos a mirar, y si el señor Cabezas u otro que quiera venir a explicar estas cosas, con Manuel Augusto le damos un espacio acá, ¿no? Pero nuestros oyentes obviamente están indignados también después de haberlo escuchado. Vamos a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:33 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Disculpen ustedes la demora. Estábamos terminando de recoger mucha de la información que nos ha dejado el doctor Osores, y ustedes deben estar, igual que yo, muy indignados, ¿no?, por lo que está pasando. Imagínense que este es el Instituto Nacional de Salud, que tiene, entre otras cosas, como principal responsabilidad dar atención, primero, establecer y generar criterios y diagnósticos muy concretos en situaciones de alto riesgo de poblaciones que por lo general no tienen acceso a la salud. Por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo en una población indígena muy alejada de Lima,
es el Instituto Nacional de Salud el que debería dar las indicaciones concretas para ver los grados de afectación y con eso responder con una política concreta a esos problemas que de ahí se derivan. Y entonces no hacen eso o no lo hacen bien, y sin embargo ahora el doctor Osores nos ha dado cuenta de cómo festinan, porque no podríamos llamar de otra manera a esto que él nos ha contado, porque gastar más de 100 y tantos mil soles en un asunto que claramente es una fiesta, ¿no es cierto?, es un asunto que termina constituyéndose obviamente en una afrenta, un agravio a quienes están en este momento necesitando que atiendan su salud con urgencia, y a quienes por supuesto han hoy día, sin estar en esa situación, escuchado y se han indignado también como corresponde. Son las 8:35 de la mañana y vamos a en un ratito también hablar sobre otro caso, ¿no es cierto?, sobre otro caso. Pero antes de eso quiero, como todos los viernes, ya no recomendar solamente Hildebrand en sus 13, porque ustedes lo van a comprar de todas maneras, sino leer parte del editorial de César Hildebrand hoy día, que se llama Matices, y lo que quiero es resaltar la parte que también la revista a su vez pone en relieve. Dice: cada 5 años hay un simulacro de soberanía popular, el futuro diferente, el no shock, la honradez y la tecnología, el cholo que hablaba con los apus, el picabolsos que prometía un cambio sin sobresaltos, el pelón que nos alejaría de la mafia. Todo una farsa. Dice: en los últimos tiempos hemos estado, ya no cuento el gobierno y la dictadura de Fujimori, sino los gobiernos democráticos posteriores, pues siempre han levantado la bandera del cambio y de la lucha por la honestidad en el país y contra la corrupción, y no solo no han cumplido en términos institucionales, sino que personalmente hoy están directamente involucrados a actos que tienen que ver más bien con lo que decían luchar. Y esto, lamentablemente, cada vez que pasa, no es que le genera problemas o ahonda la distancia entre el ciudadano y quienes participan en la política, sino empieza, lamentablemente, a también hacerle hueco a ese sistema que yo creo que hay que seguir defendiendo, pero la gente siente que no le resuelve sus problemas, que es el propio sistema democrático. Es decir, se mal usa y tan mal se utiliza el poder que la gente empieza a descreer de un sistema que más bien es el que nos permite ejercer libertades, como entre otras la posibilidad de expresarnos libremente, cosa que no pasa en las dictaduras de ninguna naturaleza, de derecha, de izquierda. La dictadura es la dictadura. Son las 8:38 de la mañana. Pues recordarán ustedes que hace ya algún tiempo Cuarto Poder difundió un reportaje que contenía un video donde se veía al señor Héctor Becerril, que como ustedes saben es uno de los principales voceros del fujimorismo, y creo que representa y condensa bastante bien al fujimorismo en su, digamos, de piel. Es un fujimorismo en su esencia natural, en su esencia más primitiva y básica, ¿no? Eso es el fujimorismo, y Becerril lo expresa con mucha notoriedad, ¿no? Y este aparecía cuando trabajaba en una empresa en el norte del país, en medio de un incidente que parecía un desalojo, porque él era jefe de seguridad, ¿no?, de Pomalca. Y ahí se aprecia cuando él llega con un grupo de gente a tratar de sacar a personas que están en unos terrenos, bajo la lógica de que hay que sacarlos porque están ellos invadiendo. Pues resulta que lo que se pudo conocer en ese reportaje no es que las personas que estaban invadiendo, sino más bien eran sus terrenos y que a ellas las estaban desalojando. Pero cuando estas personas, campesinos, en su medida humildes, se defendieron, el señor Becerril, digamos, los amenazó. Pero esta persona valiente lo denunciaron a Becerril y ganaron el juicio en primera instancia, pero resulta que en la segunda instancia perdieron y no se logra entender bajo qué argumentos. Yo he leído parte de los documentos y no entiendo, pero se traen abajo la sentencia. Pero lo que, entre otras cosas, más ha indignado a algunos de ellos es que el señor Héctor Becerril, que hoy es congresista, los ha acusado de participar de una organización criminal de tráfico de terrenos. Y el señor Freire Prieto García, que es agricultor de Pomalca en Chiclayo, está indignado, y con razón, y ha dicho que va a tomar medidas contra Becerril por haberlo acusado de ser un delincuente, y le ha exigido pruebas. Está con nosotros en el teléfono. Señor Freire Prieto, un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, señor.
Muchas gracias por atendernos. Cuéntele a nuestros oyentes qué cosa es lo que ha pasado, qué cosa es lo que el señor Héctor Becerril, que es congresista y probablemente, como en otros casos, valiéndose de eso, pues le ha hecho una acusación muy grave. Así es, señor. Usted ya tiene conocimiento y el señor está hablando mal de mí, habla cosas que no son, que cree que porque es congresista él tiene derecho a acusar a cualquier persona. Yo lo voy a denunciar por difamación y calumnia y voy a hacer que me demuestre, pues, que me enseñen los documentos a ver si yo soy un criminal, así como yo tengo acá unos documentos de sus hermanos que se están haciendo dueños de tierras en todo Lambayeque. Tengo documentos donde yo demuestro, donde incluso no sé si sus hermanos o él está vendiendo los terrenos para condominios, y pueden venir acá a asegurarse y ver los condominios que están haciendo para todos lados, en los terrenos de Pomalca, y prácticamente parece que los traficantes de terrenos fueran ellos, para que ellos declaren. Quiero que vengan y investiguen acá todo el perjuicio que han hecho en el departamento de Lambayeque y en las tierras azucareras de Pomalca, de Tumán, de todos los sitios, que vayan a averiguar qué es lo que están haciendo estos señores, porque estos señores prácticamente se creen dueños de las empresas azucareras. Sí, señor Freire Prieto, quería yo, para que nuestros oyentes conozcan un poco más del caso, que nos cuente. Usted tiene documentos que acreditan que usted era propietario de esos terrenos que finalmente le quitaron, ¿no es cierto? Y que Becerril y la gente de Pomalca decía más bien que le pertenecían a esta empresa. Así es, señor, lo cual era falso. Yo le pedía que por favor me enseñen el título y yo me salía, porque yo tengo documentos de posesión, pero ya de hace 10 años. Y el señor no me hacía caso, pues. Pero yo le dije, si tiene título, bueno, ya yo me salgo, porque a mí la misma empresa, los vigilantes, en la época más antigua, 10 años antes que él llegue, ellos me decían que agarren una parcelita, que lo siembre y que tenga, lo cual yo les hice caso y tuve mi parcelita. Después la empapelé y así estuve pacíficamente en mi terreno, en que nadie nadie me decía nada. Tengo posesión del municipio, posesión del juez de paz, tengo mis planos, todo lo que me exigían tener, pero en sí no eran títulos, sino eran posesión. Y después de 10 años me decían que podía sacar mi título. Y justo cuando iba a cumplir los 10 años, ese mismo año viene Becerril y me lo quita. Y no le entiendo cómo viene una empresa constructora en menos de 2 años a hacer sus condominios. Supuestamente si ella lo ha comprado a alguien con título, ¿no? Y a no ser que Becerril lo haya vendido a título personal. Claro. Y después de eso salió este reportaje en Cuarto Poder el año pasado, me parece y lo que Becerril dijo es que no había violencia en ese momento y que más bien lo que ellos estaban haciendo es ir en contra de una organización criminal de tráfico de terrenos, donde claramente, obviamente, porque usted era uno de los que resistía a ese desalojo, lo ponía a usted. Usted ha dicho hace un ratito que va a tomar medidas contra él, lo va a denunciar. Así es, señor, yo lo voy a denunciar, porque aparte que me ha quitado mi terreno a la mala, me ha corrido a balazos, ha metido máquina, todo, encima todavía dice que él no ha usado la violencia. Él no habrá usado la violencia con un señor que arregló con él para que trabaje para él de seguridad, porque se enteró que ese señor le dijo que había estado en la cárcel y que no se iba a dejar, y entonces él lo agarró, lo llamó para su trabajo, pero ese señor que haya arreglado con él no tiene que ver nada conmigo. Él entregó su parcela, él no tiene que hacer nada conmigo. En cambio a mí
me fue con violencia, me fue con golpes, me fue con todo. Y la policía estaba ahí, la policía fue testigo. Por eso que al mayor, cuando yo le dije, señor mayor, mire, para allá y salude, que lo están grabando. El mayor lo correteó al que estaba grabando y bueno, no, a las finales todo quedó ahí porque no logró quitarle nada. Claro, porque el video luego lo pudo obtener el Cuarto Poder, creo que Daniel Llovera específicamente, y finalmente se difundió. Pues bueno, señor Freire Prieto, yo le quiero agradecer mucho por haber conversado con nosotros, habernos contado esto, y digamos, vamos a estar atentos, por supuesto, al momento en el que usted ya dé el paso siguiente de poner esta denuncia. Muchas gracias, Ya, gracias a ustedes. Muy amable ha sido entonces el señor Freire Prieto García, agricultor, que digamos lo que dice es que está siendo difamado por un congresista como el señor Becerril, que lo ha acusado de ser parte de una organización criminal de tráfico de terrenos, y que ha dicho que lo va a denunciar justamente por eso. Son las 8:47 de la mañana. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos en la parte final de No hay derecho el día de hoy. Ya regreso. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:48 ya minutos, 8:48 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El otro día, el periodista Ricardo Uceda, que es un periodista de investigación que ustedes conocen perfectamente, publicó en su habitual espacio en el Diario de la República, que se llama El Informante, una nota amplia sobre el caso Fasabi, ¿no es cierto?, que es un señor trabajador, Emerson Fasabi, que fue muy cercano a Ollantumal y Nadine Heredia y que murió en situaciones, es verdad, un poco extrañas. Y esto ha merecido en el Ministerio Público una investigación que ya está bastante avanzada y vamos a ver qué determina finalmente. Y para determinar, como pasa en cualquier caso penal, pues hay que identificar las causas de la muerte, y en el ámbito del Ministerio Público no se logró establecer que el señor haya fallecido por algo que no sea, digamos, una muerte dramática como siempre, pero que natural. Pero sin embargo en el Congreso de la República se creó una comisión, o la Comisión de Fiscalización dijo que este es un caso que tiene que investigar. ¿Cuál era la hipótesis? Que Ollantumala y sobre todo Nadine Heredia habían asesinado o mandado a asesinar a el señor Emerson Fasabi, porque él conocía o lo acusaban de haber sido el que dio las agendas famosas de Nadine Heredia, que Nadine Heredia ocultó durante, digamos, mintió y dijo que no eran suyas durante tanto tiempo, y al final tuvo que, justamente en un programa que yo tenía, o en este mismo programa pero en otra radio, de admitir su abogado hace ya algunos meses. Bueno, ¿qué pasó? Entonces se investigó, se empezó a investigar en el Congreso de la República y se ha determinado que
el señor Emerson Fasabi fue envenenado. Eso es lo que ha determinado esta comisión. Y más bien Ricardo Uceda dicen que esto no lo han probado en esta investigación y por lo tanto, digamos, deslegitima inclusive la posibilidad de investigar un caso que todavía tiene muchas interrogantes. Y hoy día Hildebrand en sus 13 publica una nota que se llama no Fasabi, sino Farsabi. Dice: la Comisión de Fiscalización evacúa un informe adefesiero sobre la muerte de un ex colaborador de Ollantumala, como si no bastara lo de madre mía, dice, refiriéndose a que el presidente o expresidente de Ollantumala está muy comprometido en hechos que se produjeron en el año 92 cuando él era el capitán Carlos y que directamente los indican de haber desaparecido y asesinado a algunas personas, y eso sí creo que le va a traer otro tipo de problemas a Ollantumala. Pero dice Hildebrand en sus 13 que esto no logra probar lo que finalmente dice el informe. Dice: 2 informes periciales y documentos forenses del Ministerio Público se tiran abajo la conclusión de la Comisión de Fiscalización que asegura que Fasabi murió envenenado. Todo este material se encuentra en manos del fiscal Fidel Castro Chirinos, quien desde hace 2 años investiga el caso del ex trabajador de Ollanta Humala. Dice: uno de los documentos que Castro tiene en su poder es un pronunciamiento médico forense y habla de lo que el otro día nos trajo aquí el propio abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el señor Wilfredo Pedraza. Dice que el informe a la medida llama, dice: indagar sobre el fallecimiento de Fasabi fue una idea que gestaron el Fujimorismo y el APRA. En mayo de 2017 la bancada de Keiko Fujimori logró su cometido y le asignó a la Comisión de Fiscalización iniciar una investigación y se le dio inicialmente un plazo de 90 días hábiles para realizar la investigación. En septiembre, 3 meses después de haber recibido el encargo, el presidente de la comisión, el fujimorista Rolando Reategui, recién comenzó a citar a testigos. Llegó octubre, venció el plazo y Reategui solo tenía el testimonio de 10 personas y pidieron una ampliación por 45 días más. Entonces luego hicieron la investigación y al final determinan algo que Hildebrand usted se dice no se ha podido comprobar. Y esto es, digamos, un asunto serio, porque yo no dudo que Ollantumala sea el capitán Carlos y que haya estado involucrado en actos cada vez más claros de violaciones de derechos humanos. No dudo tampoco de que haya recibido plata para su financiamiento, el financiamiento de su partido en épocas de campaña. Y creo que tiene altos niveles de responsabilidad de varias cosas que se le imputan. Pero ese Ministerio Público, el Poder Judicial, después que tiene que determinarlo y por eso deberían ya acusarlo. Pero cuando el Congreso entra y hace este tipo de barbaridades o asuntos que no logra probar, entonces ¿qué hace? Le resta importancia y validez a hechos que sí deben ser investigados profundamente y el Ministerio Público ya lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que 2 medios, uno, Hildebrand en sus 13, a quien respeto mucho, y Ricardo Uceda, que tiene una columna muy seria también, pues coinciden en que este asunto no es lo que dice ser el fujimorismo, esta vez encarnado en el señor Rolando Reategui. Y lo otro sobre Chávez, porque estoy viendo varios medios de comunicación, Canal N, RPP y otros, y el tema es Maduro, y veo con particular gracia quienes están saliendo a opinar sobre lo de Maduro, y veo a la señora Luz Salgado, siempre muy bien peinada, hecho que en ella es una virtud, porque digamos su peinado es el mismo desde que ella apareció en política en los años 90, hablando sobre lo que pasa en Venezuela. Ojalá hablara un poco de lo que pasaba aquí en la época de Fujimori, a quien hoy día reivindica todavía en estos actos que fueron tremendamente contrarios al sistema democrático. Y están así que los fujimoristas tienen que explicarnos un poco, no digo ya lo que hicieron acá Fujimori y todos sus secuaces, sino los aprendices de Fujimori que siguieron al pie de la letra sus enseñanzas. Y para nuestros amigos que están en Facebook seguramente lo van a notar, una foto que explica un poco, parece que la simpatía que antaño tenían la propia Keiko Fujimori con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que por supuesto tornó y terminó en un gobierno muy autoritario. Van a poder ver esta fotito, a ver Luis, a ver si lo ponemos, ya está en el Facebook, ¿no? Hay una fotito ahí donde está bailando el trencito con el señor Hugo Chávez. El señor Hugo Chávez está bailando, digamos, él ya ha fallecido, como ustedes saben, él está haciendo un trencito detrás de una joven, y Keiko Fujimori agarrándole la cintura a Hugo Chávez, que digamos es la primera parte de lo que Maduro es ahora. Claro que Maduro es, obviamente, digamos, creo yo, en torno a lo que Chávez ya había hecho, mucho más grave y ha ahondado mucho más la crisis.
Y ahí está la fotografía. Ahora ellos son los que nos libran de Maduro. Ojalá nos hubieran librado de Fujimori. Ojalá, digamos, repensaran su propio papel en la política y nos libraran de siempre creer que un Fujimori es el que salvará al Perú. Bueno, son las... ¿Qué hora es? Ya es tarde, ¿no es cierto? Hemos terminado ya el programa. Solamente quiero agradecerles muchísimo. Son las 8:55. Por la excelente sintonía que hemos tenido esta semana. Digamos, tengan ustedes un buen fin de semana, que les vaya muy bien, y nos encontramos el día lunes a las 7 de la mañana, pero el lunes, sí, Carlitos, ya le contamos a nuestros oyentes las novedades que se vienen a partir de aquí a unos 15 días más o menos, o un poquito menos, ya un poco menos de 10 días. Así que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien, les mando un abrazo y nos encontramos el lunes a las 7.